En vivo desde el Zócalo capitalino, a todo color, de costa a costa, de frontera a frontera, ya está aquí Tenebroso. Esta noche con nosotros, Carlos Bravo Regidor. Queda con ustedes su anfitrión, el payaso más tenebroso, sabroso y goloso, ¡Broso! ¡Venga! Mis niños, mis niñas, bienvenidos a Tenebroso solo por hoy. Solo por hoy. Hoy estaremos acompañados por Pepe López Obrador y sus vicepresidentas. ¡Ea! ¡Ojo! Chamacos, chamacas, ya que nos tocó vivir en un circo decadente y los grandes circos tienen 3 pistas, vamos a la primera. Pista número 1. Hace algunos días, nuestro emperador Andrés I les pedía amablemente a los narcos en Sinaloa que tuvieran un mínimo de responsabilidad y no estuvieran armando desmadres que pudieran afectar su gobierno. Mínimo de responsabilidad. Neta, cabrón. O sea, el jefe del Estado mexicano pidiéndole a los delincuentes que le bajen. El comandante supremo de las Fuerzas Armadas pidiendo esquina. No mames, compadre. O sea, entiendo que ya te vas, Andrés, y que te valemos madre, pero no chingues. Imagínate tú, imagínate que nosotros tuviéramos pedido un mínimo de responsabilidad cuando decidiste dejar a medio mundo sin medicinas, ¿eh? Imagínate que te hubiéramos pedido un mínimo de responsabilidad cuando se te murieron más de 800,000 personas en la pandemia. Imagínate que te hubiéramos pedido un mínimo de responsabilidad cuando decidiste aliarte con los narcos para poder sostener tu cuarta transformación. Imagínate que te hubiéramos pedido un mínimo de responsabilidad cuando decidiste destruir nuestra joven democracia y desaparecer el Poder Judicial. Imagínate que te hubiéramos pedido un mínimo de responsabilidad cuando injuriabas, calumniabas y amenazabas a medio mundo desde tu chingada mañanera. Imagínate que te hubiéramos pedido un mínimo de responsabilidad cuando decidiste dejarnos endeudados hasta la madre con tal de armar tu estructura electoral. Imagínate que te hubiéramos pedido un mínimo de responsabilidad con tus hijos, tus hermanos y tus amigotes y que no los dejaras andar haciendo travesura y media. Imagínate que te hubiéramos pedido un mínimo de responsabilidad ante tantas pinches injusticias que permitiste. Imagínate, Andrés, imagínate qué bien podría estar el país si hubieras tenido un pinche mínimo de responsabilidad, cabrón. ¡Órale! Pista número 2. ¡Ay, mi canijo, primo hermano! Estás a 10 días de dejar la presidencia. Y como este será mi último programa durante tu sexenio, voy a aprovechar para despedirme antes de que te vayas de puntitas directito a la chingada. Te juro y te lo digo de coraza. Andrés, te lo digo en serio. Hubiera sido un placer despedirme de ti diciéndote, carajo, Andrés, perdóname, cabrón, tantos cuestionamientos, todas las críticas y señalamientos que te hice. Discúlpame los furiosos arrebatos y las pinches altisonancias. Me equivoqué contigo porque finalmente demostraste ser un verdadero hombre de Estado, cabrón. Un demócrata histórico, un constructor de soluciones y alianzas, un referente de respeto y de unidad, un político sensible que le muestra a México y al mundo que la seducción de la eficacia no puede, nunca podrá competir con el amor a los principios. Pero pues ni pedo, primo hermano, pues no. No, pues perdóname, o sea, no, ni me disculpo, ni me desdigo, ¿no? Esta despedida no puede ser así,
Porque antes, al contrario, lograste pasar a la historia, Andrés, como el peor presidente que yo recuerde. La violencia a tope, la salud en agonía, la economía con convulsiones, la corrupción muerta de risa, los derechos vapuleados, la vida pagando derecho de piso, las libertades amenazadas y la democracia hipotecada a un futuro con cara de padrote. Y mira, Andrés Manuel, todo esto que te estoy echando en cara, no se lo estoy achacando ni a tus furcios, ni a tus ocurrencias, ni a tus pinches caprichos, desquites, complejos o venganzas, ni siquiera a tu espíritu extraviado y falto de barniz. Lo que te reclamo, cabrón, es que en lugar de dejarnos un México mejor, porque de eso se trataba, cabrón, y además era perfectamente posible, en lugar de dejarnos un México mejor, planeaste con alevosía y ventaja un Estado fallido en el que gozas de gran popularidad. Sí, un golpe de Estado con un chingo de rating. No sé, ya lo sabremos. Pero hoy no sé a qué intereses les respondes o con qué chingadas agendas globalistas estás entrepiernado para que tú y tu secta celebren como un éxito transformador un país ensangrentado, un país de un solo hombre, sin garantías ni contrapesos, abrazando a narcos y enriqueciendo a generales. Un Estado fallido con rating, Andrés Manuel de mis entrepiernas. Un Estado fallido con rating es la antesala de la dictadura perfecta. Así, abrazándote, deseándote una buena vida, cabrón. Te confirmo con una lágrima de sangre en este ojo. Sí, Andrés, resultaste ser un puto peligro para México. ¡Órale! Pista número 3. Oigan, niños, antes de comenzar su sexenio, Andrés pactó con Peña Nieto. Y para cerrar su presidencia, con broche de oro, pactó con los Yunes, puta madre. Entre el primer pacto y el último, la autoridad política y moral se le fue deslavando. A ver, ¿quién dio la orden para liberar a Ovidio? ¿Quién fue solícito a saludar a la mamá del Chapo? ¿Quién dejó en su puesto a su cuate Garduño después de que se le asfixiaran 40 migrantes allá en Juárez? ¿Quién defendió a su cuate Ovalle después del saqueo a Segalmex? ¿Quién puso de pretexto su investidura para no acompañar a las víctimas de Acapulco o de Chalco? ¿Quién se carcajeó gritándonos, ¡ja, ja, 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 ja! ¡Ahí tienen sus masacres! Puedo seguirme horas y horas con más preguntas incómodas que abundan en el sexenio. Pero de entrada todos conocemos la respuesta. Andrés Manuel López Obrador. Fíjense cómo la estrategia del viejito labregón fue responsabilizar de todas nuestras pinches maldiciones a la mierda de los de antes. Hasta que por fin se va, dejándonos un presente colmado de mierda transformadora. Y yo pregunto, con afanes anecdóticos, nada más. ¿Y el futuro? Perdón, pregunto, ¿y el futuro? ¿Habrá oposición capaz de exhibir, desafiar y frenar estas barbaridades? ¿Habrá oposición capaz de representar con solvencia a 50 millones de mexicanos y contener la segunda parte de la pesadilla? ¿O seguirán nadando de a muertito mientras circule el financiamiento público? Y a los empresarios les pregunto, ¿seguirán pagando 20 millones por los tamales de chipilín? ¿Seguirán soportando la humillación pública, las extorsiones, las amenazas y los desplantes de estos caniches disfrazados de mastines tibetanos? Olvídense, por favor, de estos últimos 6 años para evitarles la hipertensión y conflictos emocionales. ¿Los próximos 20 años qué? ¿Y los medios? Seguirán brincando coquetamente las olas hasta que informar, editorializar,
opinar, cuestionar, discernir, analizar, disentir e investigar sean actos subversivos contra el supremo gobierno del pueblo bueno y a la seguridad nacional. Les pregunto, mis chamacos, porque la sociedad civil libre y democrática lo sabe muy bien. En el peor momento de nuestro país, de nuestro México, otra vez nomás hay de dos sopas: la resignación o la resistencia. Y la resistencia... ¿Qué pasó, cabrón? No, espérate, estamos grabando, cabrón. Espérate, cabrón. No se alarmen, mis chamacos. Estamos chacoteando. Hoy es actuado. Mañana solo Dios sabe. 1, 2, 3. ¡Órale! ¡Mexicanas! ¡Mexicanos! ¡Vivan los yunes! ¡Viva! ¡Viva el huevito con ketchup! ¡Viva! ¡Viva el uso de recursos públicos para fines electorales! ¡Viva! ¡Viva el nepotismo! ¡Viva! ¡Viva la impunidad! ¡Viva! ¡Viva Claudia, la vicepresidenta! ¡Viva! ¡Viva la UIF! ¡Viva! ¡Viva el ejército! ¡Viva! ¡Viva la jornada! ¡Viva! ¡Vivan las dictaduras! ¡Viva! ¡Viva la corrupción, sobre todo si se trata de los familiares! ¡Viva! ¡Viva el cártel de Sinaloa! ¡Viva! ¡Vivan los chapitos, sus papás y su abuelita! ¡Viva! ¡Muera Latinus! ¡Muera! ¡Muera cualquier otro pendejo que se atreva a criticarme o cuestionarme! ¡Muera! ¡Muera el imperio yanqui! ¡Muera! ¡Muera la democracia! ¡Muera! ¡Muera el poder judicial! ¡Viva la cuarta transformación! ¡Viva! ¡Viva Claudia! ¡Viva! ¡Viva yo! ¡Viva yo! ¡Viva yo! ¡Viva yo! ¿Cuánto gana Loret? Mis chamacos, qué bueno que siguen con nosotros y qué bueno que nosotros podemos seguir con ustedes. Solo por hoy, mañana, quién sabe, mis niños. Entonces aprovechemos este tiempo de locura que nos regala la vida para compartir, bueno, toda la locura que está pasando en nuestro país y también la locura que está pasando en el mundo. Pareciera ser que nosotros, como México, somos el hilo maldito. Sí somos el hilo maldito, pero somos el hilo maldito de una madeja que también viene más maldita. O sea, en el mundo están pasando cosas como si fuera una coreografía diabólica, mis niños, y nosotros somos parte del pandero o del fagot o del tambor. O sea, estamos en este concierto-desconcierto para hablar de esto, porque hay que hablarlo, mis chamacos. Ahorita todavía tenemos tiempo de hablarlo, así que hay que hablarlo. Y para hablar de esto, se me ocurrió invitar a alguien que ustedes conocen. A lo mejor algunos de ustedes no lo conocen y vale la pena que lo conozcan. Es analista político. Se llama Carlos Bravo Regidor. ¡Órale! Bienvenido, Carlos. Al contrario, muchísimas gracias. Encantado de estar aquí contigo, Broso. Qué bueno que nos vemos, porque a la gente, a toda la carnalidad que nos ve, a toda la chamacada, le digo, solo por hoy,
solo por hoy, mañana ya quién sabe. Celebremos que estamos juntos y celebremos que estemos con toda la perrada nuestra en esto de los momentos más caóticos que se puede recordar del país, ¿no? Sí, aunque creo que hay un método en el caos, ¿no? Sí. Yo creo que hay mucha incertidumbre, Sí. mucha ansiedad también, y muchas veces en la incertidumbre, pues, nos asaltan pensamientos catastróficos, pero en este caso no es... La trayectoria parece de alguna manera justificar hasta cierto punto ese catastrofismo, ¿no? Sí, a lo mejor es lo más diabólico de todo este asunto. O sea, tú te dedicas a eso y yo de alguna manera hago la pala de que lo hago, porque estás siguiendo las secuencias de lo que se dice, de lo que sucede, de lo que se calla. O sea, estás persiguiendo todo el tiempo este animal estrambótico, en este caso el gobierno de México, en este caso Andrés Manuel, que ya está a punto de irse, y pareciera que estamos viendo una función del caos todos los días. Son las mismas ideas, son los mismos errores, son las mismas acusaciones, son los mismos pretextos, las mismas justificaciones, los mismos ataques arteros, la calumnia. O sea, pareciera que estamos viendo ese disco rayado todos los días. Sí, sí. Absolutamente, absolutamente. Pero lo interesante es que con un disco rayado uno normalmente se harta y lo cambia. Sí. Y en este caso, creo que la mayoría de los mexicanos votó por seguir escuchando el disco rayado, por la continuidad de ese disco rayado, aunque sea, digamos, con una presidenta distinta, una suerte como de reelección por interpósita persona, ¿no? Pero sí, lo que llama la atención es lo genérico, lo totalizante de una promesa de continuidad con un disco rayado que incluso, que claramente requiere, pues no continuidad, sino cambios, ¿no? Y bueno, tú dices ahora cambios, pero es el contraste total de lo que estamos viviendo. O sea, el segundo piso sería la segunda edición del mismo fracaso. Sí. O sea, porque finalmente ya estamos viviendo en una especie de estado fallido. Sí. O sea, ¿a quién le hace caso el legislativo? Al presidente. Sí. ¿Con qué el Poder Judicial? ¿Con quién se va a quedar? Con la mano del presidente. Sí. O sea, cuando ya todos los poderes dependen de una sola persona, pues ya no le puedes hablar de democracia o democracia constitucional o alguno de estos términos que ya estábamos empezando como a manejar cotidianamente. Ajá. Ya no lo hay. No, no. Aunque se conserva, y esto es muy importante para, no solamente en este caso, en todo el mundo, estos, digamos, gobiernos populistas de izquierda o de derecha, Sí. o estos regímenes, digamos, cada vez más autocratizados, Sí. pero para ellos es muy importante tratar de mantener la legitimidad electoral. Sí. Entonces tenemos Sí. esta cosa rarísima de un gobierno cada vez menos democrático, pero que conserva la carta de la legitimidad electoral y la utiliza en contra de las instituciones de la democracia. La legitimidad electoral, o sea, es lo que, para que la perrada entienda, es como cuando te dicen, pues claro que nos vamos a chingar al Poder Judicial. 36 millones de personas votaron por nosotros y nos están avalando esa decisión. Claro, sí, pero fíjate además, en ese argumento que estás diciendo, hay un desplazamiento increíble de la responsabilidad. Ah, claro. Porque la culpa es de los electores. Desde luego. Esa cosa como de, pues si no querías que hiciera esto, ¿para qué me invitas a la fiesta? Exacto. Entonces ahora resulta que los electores son responsables de todo lo que hagan, como lo hagan, no importa, todo es, pues votaron por mí, ¿no? Y no, hay una parte en donde la responsabilidad, la gente quería que cambiara el sistema de justicia porque en México el sistema de justicia es muy malo, es un fracaso. Que la gente haya querido exactamente esta reforma, no estoy tan seguro. No. No estoy tan seguro. No, bueno, pero ya lo vivimos también, por ejemplo, con el sistema de salud. Claro. Dices, claro, jodido, claro que estaba jodido, pero suficiente, Sí. suficiente y casi un lujo para lo que tenemos ahora. Pues sí, pero este es el problema de la política del agravio. La gente está enojada y tú haces política con ese enojo, no necesariamente para atender las causas que lo No, provocan, no. sino para utilizarlo. Sí. Es decir, yo estoy respondiendo a tu enojo, pero hago otra cosa
que no es resolver las causas. Hago otra cosa que conviene ya no necesariamente al interés de la gente que votó por ti, sino al interés de la clase política a la que representas. Y que acabas casi bordando entre historias medievales, ¿no? O sea, no te voy a sacar de pobre, pero déjame chingo un rico. Claro, y hago tu pobreza un poco más cómoda. Ajá. Sí, o por lo menos siempre me vas a tener a tu lado. Para cuando te estés muriendo de hambre, siempre voy a estar ahí. Sí, sí. Bueno, esta cosa se ha dicho mucho que el talento de López Obrador es haberse convertido o haberse ubicado en un lugar donde la gente no necesariamente lo juzga por sus resultados, sino por sus intenciones o por lo que representa, no por lo que es. Sí, sí, ¿no? pero vamos a retomar. Tú decías, por ejemplo, la legitimidad electoral, Sí. que es lo que estamos viendo a propósito, entre otras cosas, del Poder Judicial. Sí. Pero esto te lleva, ya una vez que ya tienes el legislativo y ya tienes el judicial, siendo tú el ejecutivo, entonces vienen los cambios a la Constitución. ¿Por qué? Porque también tiene que haber esa legitimidad constitucional que hoy por hoy no te permite hacer ciertas cosas como no se lo permitieron en el sexenio. Pero esa legitimidad es la ley. No me vengas con el cuento de que la ley es la ley hasta que sea mi ley. Claro. Entonces, si llegamos a este punto de la Constitución donde te digan, señor Bravo, regidor, Sí. lo vimos a usted en la tele y andaste diciendo unas cosas que realmente es... Pero ¿cuáles cosas? La crítica que le hizo a la señora presidenta, Sí. o sea, realmente no es a ella. Está usted traicionando al pueblo, cabrón. Sí, sí. Bueno, un día a la vez, ¿no? pero ese sería el rumbo del segundo piso. Bueno, claro, porque ya la Constitución, es que hay que pensar que la Constitución para lo que sirve es para ponerle límites al poder. Claro. Y en la medida en que el poder se apropia con la mayoría que terminó teniendo por la sobrerepresentación y luego las traiciones y las extorsiones, Sí. esta mayoría se apropia de la Constitución y la desactiva como límite. Y entonces no hay oposición, no hay Constitución, no hay contrapesos. ¿Qué clase de democracia queda? No queda. Pues queda un lugar donde la mayoría escoge un gobierno que puede hacer lo que quiera, incluido cambiar las reglas del juego democrático para favorecerse a sí misma. Ahora bien, muy bien, partiendo de esa estampa, para servirse a sí misma. Dime qué caso tiene tener un Estado fallido. O sea, finalmente, cuando Andrés recibió el país, no digo que haya sido un país poca madre, no, pero era un país con el que se podía trabajar, con carnita suficiente para decir, esto no sirve, hay que hacerlo mejor. Esto sí sirve, pero no tanto como debiera. Vamos a echarle ganas, ¿no? Sí. En vez de hacer Dos Bocas o el Tren Maya o lo que tú quieras y mandes. Pero sí había con qué hacer cosas. Ya sabemos muy bien, y lo acabamos de ver con Cedillo, ya sabemos que 6 años no alcanzan para chingada la cosa. Ajá. Pero sí, por lo menos para dejar un sello de que todo va siendo posible. ¿Con un Estado fallido qué? Mira, yo creo que el Estado fallido como propósito político, nos preguntamos, ¿qué sentido tiene? Y mi respuesta a tu pregunta sería otra pregunta, que es, ¿qué sentido tiene para quién? Yo creo que no tiene un sentido para la sociedad, que No. queda muy desprotegida, Sí. pero tiene un enorme sentido para la clase política, para la que ese Estado representaba también un límite. Tenías que cumplir con estos requisitos, observar estas reglas, ¿no? El Estado, aunque uno crea que el Estado es el instrumento a través del cual el poder se ejerce, el Estado también en ese ejercicio también hay un montón de restricciones, de limitaciones. Tiene que ser de esta manera, no de esta otra. El Estado de alguna manera ayuda a regular Claro. el ejercicio del poder, a ordenarlo. Y cuando tú tienes un Estado débil, lo que esa desinstitucionalización implica es un poder mucho más personalizado Sí. y mucho más arbitrario. Sí, porque finalmente acabas dependiendo, o el país entero, y tu relación con el exterior Sí. depende del criterio de una sola persona. No, ya no que hay estará estas reglas. dictando qué se hace o qué no se hace, desde el rancho La Chingada en Palenque a la interpósita persona. Bueno, mira, como lo decía el otro día, Andrés Manuel López Obrador promete y promete que se irá a su rancho de La Chingada, pero parece empeñado más bien en llevar al país para allá. Sí, con todo, se va a la chingada con todo el país. Exacto. Pero fíjate, vamos a suponer
vamos a suponer que el propósito de tener un Estado fallido y un país en los huesos te daría ese tipo de poder personal, pero no cuadra con los tiempos que estamos viviendo. O sea, de pronto sí vemos que hay un desmadre, los desmadres en Europa, en el Cono Sur, desde luego los hay, y todos son muy parecidos. Llevar a los estados a su mínima expresión para poder tener control. Sí. Yo creo que hay un... Ponle Milei, ponle Bukele, Sí. ponle Trudeau, incluso Estados Unidos, ponle España, no mames. O sea, es muy parecido Sí. ese esquema donde todo el mundo se escandaliza, pero todo avanza. Sí, como que nos estamos espejeando. Esto no está pasando nada más en México. No, y yo creo que hay un factor muy importante también que son las nuevas tecnologías y Sí. los gigantes, digamos, de las nuevas tecnologías. Sí. Porque si hay las clases políticas y los gigantes tecnológicos de la actualidad tienen un enemigo en común. Y ese enemigo en común es el Estado. Sí. Son las reglas, Sí. son las burocracias, Sí. ¿no? Y de alguna manera estas acciones que de pronto se ven como muy descoordinadas y cada quien como en su pequeña parcelita, de pronto cobran sentido si las ves todas juntas pensando, claro, es que operan en contra del mismo enemigo, ¿no? Porque es un enemigo que les impide ejercer como poder arbitrariamente o poder desplegarse sin tener que cumplir ninguna regulación, sin tener que observar requisitos, sin Sí. tener que rendir cuentas, Sí. ¿no? Entonces claramente hay un giro epocal en el que estos dos grandes actores, sus intereses, sus prioridades, se están alineando. Como si fuera, y claro, advierto que con este tipo de situaciones he vuelto a los psicodélicos. O sea, ya acudo a los hongos frecuentemente. No solamente el alcohol, ya lo superé. Pero para más o menos entender y para un poco dar brincos hacia donde yo quiero volver a ver, estoy pensando en que el poder, el poder global se repartía, vamos a decir, en tiempos remotos. Tú eras Inglaterra, pues tenías que ponerte de acuerdo con el Vaticano para ver a quién nos chingamos, ¿no? O si nos conviene, bueno, vamos a ganar a Portugal, güey, o vamos a ganar a España y con el Vaticano y vemos a quién nos vamos a chingar. O sea, de ese tamaño era el espectro. Y después brincas a las guerras mundiales y en la segunda ves a Churchill, ves a Stalin, ves al gringo, ves al otro, para ver cómo se van a repartir el asunto, porque finalmente ya ganaron la guerra y ese acuerdo va a funcionar 50 o 60 años a partir de ahí, de a ver quién reparte las papas, ¿no? A lo mejor estamos cerca de un momento así. Sí, o a lo mejor estamos ya en un momento así, pero todavía no tenemos la capacidad de ver como la lógica o cuál es la trama de este movimiento. Este desenlace. Sí, pero claramente sí estamos, creo, en un momento de cambio de época Sí. en todo el mundo. Y ese cambio de época tiene muchísimo que ver con las tecnologías de la inmediatez. Así es. Y entonces tendríamos que revisar, como seguramente lo están haciendo en varios países del mundo. O sea, no solamente entender el desmadre local, Sí. sino también a qué responde ese desmadre local. O sea, no importa qué tanta vista tenga el presidente de tu país o qué tantas entendederas tenga, pero siempre hay intereses. Ah, por supuesto, pero hay algo que nunca acaba de, digamos, de volverse anacrónico, que es esta idea de que los políticos actúan conforme a principios o a convicciones. Y yo creo que, digamos, para entender muchas veces la política hay que darse cuenta de la utilidad que tiene ese discurso, como retórica, pero no tomarlo literalmente. Lo que normalmente explica las acciones de los políticos son los intereses, la conveniencia. Así es, para nuestra realidad, para nuestra pobre y triste realidad, Sí. bastaría, yo creo, ver los últimos 3 meses del sexenio de Andrés. Sí. Y ahí te puedes explicar, después de la elección, Sí. no lo dices tú, lo digo yo, después de la elección de Estado, Sí. cómo se forma el INE, cómo se forma el Tribunal Electoral, Sí. cómo sirven a la sobrerepresentación, ¿no? Y todo acaba
vamos a decir, culminado con el pacto con los pinches Yunes. Ajá. O sea, yo creo que esos 3 meses podrían dar un resumen o un balance de lo que acaba siendo el sexenio de Andrés. Aunque como con un pequeño doblez ahí, porque por un lado vemos a un presidente de la República muy interesado en que Claudia Sheinbaum fuera su sucesora. Sí. Hizo todo para eso, pero también ha hecho todo para que sea una sucesora débil, una sucesora que esté cercada en términos de nombramientos, en términos de un muy escaso margen de maniobra financiero, con muy poco pasillo político, como se dice. O sea, realmente Claudia Sheinbaum va a llegar al poder metida en una jaula. A lo mejor la jaula se hace más grande con el tiempo o le hacen un anexo. O sea, no, el sexenio no tiene que terminar como empieza, pero empieza en una situación realmente de mucha debilidad, sin siquiera tener un grupo político propio. Alguien dice obradorismo y todos sabemos a qué se refiere. Alguien dice claudismo y más allá de Claudia Sheinbaum no sabemos qué es eso. Incluso en sus discursos López Obrador, recordarás como candidato, tenía un universo de referencias simbólicas amplísimo. Juárez, Madero, Cárdenas, o internacional, ¿no? Roosevelt, el Che, hasta Jesucristo. ¿Cuál es el universo de referencias simbólicas de Claudia Sheinbaum? López Obrador. Andrés. Exactamente. Es un honor. O sea, hasta en términos de la imaginación simbólica está cercada. Ahora bien, tú le llamas cercada y, bueno, admiro y celebro tu empatía y tu forma de ser humano. Es una cosa que sí me llega al corazón. Pero eso en el caso de que Claudia no estuviera en el acuerdo de que así va el guión y que ella estará en una jaula, pero será una jaula de oro. Bueno. Y una jaula donde va a ser tratada como la emperatriz, ¿no? Es que si no fuera por la jaula no estaría ahí. Ajá. O sea, todo el mundo se preocupa mucho y con razón del escenario del maximato que tú decías, de que López Obrador no va a dejar gobernar a Claudia. Yo tiendo a creer en otro escenario, que es Claudia no podría gobernar sin López Obrador. Bueno, queda perfecta la dupla, porque entonces él se la cobra. Exacto, no solamente está el secuestrador, también está la rehén. Bueno, pero es una rehén que se beneficia de la situación, porque si no fuera por eso no estaría ahí. Síndrome de Estocolmo. Pues sí, digo, hay una incertidumbre. O sea, todo el mundo está esperando a ver qué hace Claudia cuando llegue al poder y qué cambios va a haber y si va a ser lo que hizo López Obrador, por cierto, ¿no? Cuando cambió su política de seguridad, cuando cambió su política migratoria, López Obrador tuvo el privilegio de tener un gran margen de maniobra para cambiar. Si tú escuchabas a López Obrador candidato y ves a López Obrador presidente, hubo muchos cambios. Todos. Con Claudia va a ser muy difícil porque su margen para cambiar es muy reducido. Y no tendría la necesidad de cambiar, si tú te das cuenta. Si llegaste con la promesa de la continuidad. Así es. Pero claro, pero el problema son los resultados. Pero además, no, va a haber mañanera a huevo. A huevo. Y tú dices, ¿pero cómo? Si Claudia no parece don Francisco, no tiene cómo para jalar 3 horas. No, pero es por donde se va a comunicar el espíritu de este cabrón. Sí. Para poner la agenda de todo el día. No sé, porque también tendrá otros instrumentos para comunicarse, como por ejemplo el partido. Bueno, pero para eso tienes al niño. Claro. Entonces podemos tener un escenario de la presidenta contra el partido. No. Más bien en el partido estarían muy, muy atentos a de que nada se saliera del control y del guión. ¿Por qué? Porque el partido te puede sacar en menos de 6 meses. Sí, pero también adentro del partido hay un caldo de cultivo increíble para muchísimos conflictos. Lo estamos viendo, por ejemplo, en la alcaldía Cuauhtémoc, que parece una cosa chiquita. Ahí hay una guerra, digamos, intestina entre morenistas, ¿sabes? Sí. Lo vimos en la Ciudad de México. Lo vimos en el Estado de México. Lo estamos viendo una y otra vez, todo el tiempo. Esto es un poco como la Iglesia Católica, todos hermanos en la sangre del Cristo obradorista, pero entre ellos se dan hasta por abajo de la lengua. Y a lo mejor también eso va a ser global. O sea, finalmente la implosión va a estar a la orden del día.
No sabemos a dónde nos está llevando toda esta chingadera global. Pero sí sabemos qué es lo que estamos dejando atrás. Exactamente. Sí. Estamos viendo qué estamos dejando atrás y los intereses de los que quieren llevar la delantera de lo que sea que pase en 10 o en 15 años. Sí, por supuesto. Por supuesto. Yo creo que sí, o sea, hay que resistir el impulso de pensar nada más en términos del ciclo noticioso de 24 horas, 7 días. O sea, Sí. las cosas cobran mucho más sentido cuando nos abstraemos un poco como del run run cotidiano, de las distracciones, ¿no? Y tratamos de entender la trayectoria o la trama. Sí, porque entonces puedes conservar algo de salud mental. O sea, sí, que además es un tesoro. En estos tiempos es un tesoro. ¿Por qué? Porque la gente tiene pedos, tiene preocupaciones. Sí. La gente se le enferma, no le alcanza el dinero, tiene que viajar 4 horas para trabajar, están inseguras las calles, te pueden matar en cualquier momento, te pueden levantar en cualquier momento. Sí. O sea, tienes todo esto como para ponerte a ver el horizonte de las cosas y no irte con las fintas y los distractores que te siembran todos los putos días para que no te fijes en lo importante. Y también otra cosa muy importante, para que permanezcas enojado. A huevo. Y, claro, tenerte en ese estado porque es más fácil llevarte al miedo. De ahí. El enojo es una emoción muy manipulable. Del enojo al miedo hay 2 paradas de metro. Y la gente enojada y la gente asustada es gente muy susceptible de ser manipulada. Así es. Eso es lo que vamos a ver ya en unos... Bueno, lo estamos viendo y veremos cómo viene el segundo piso, como lo estábamos platicando. Sí. Y ya más o menos tenemos una noción no solamente del hilo cabrón con el que estamos trabajando, sino con la madeja en el mundo que nos está llevando a lugares muy oscuros, pero muy concretos. Y ya nos enteraremos por dónde. Sí, a mí me sorprende mucho qué poco hablamos en México todavía al día de hoy de la elección en Estados Unidos. La importancia que va a tener para México esa elección es imposible de exagerar. Pero yo creo que no hablamos de eso porque es muy desagradable. Sí. Es algo en lo que incluso si pierde Trump o gana Kamala Harris, de todos modos, viene una etapa muy difícil de esa relación que es importantísima para México. Pero claro. Y bueno, y tendremos tiempo para platicar de eso si tú me permites invitarte otra vez, porque dices, claro, todo el mundo, Kamala y Trump, ¿quién es el bueno? ¿Quién es el malo? Esa es la competencia, está ríspida, está cabrón, está muy emocionante o está muy decepcionante. Sí, pero habría que ver qué va a pasar con este imperio que se cae. Ganando una o ganando el otro, según lo que estamos viendo del guión global, tendrán que ir los dos, el que gane, a un mismo pinche lado. Y chínguense los que estamos alrededor. Sí. Y el lugar de México en la política gringa es muy tóxico, tanto entre demócratas como entre republicanos. Así es. Sí, claro. Bueno, no solamente porque somos los surtidores de su problema de salud pública. Sí. Porque ellos no tienen una bronca de seguridad nacional. Los muertos son acá. Claro. Pero allá es seguridad pública. O sea, fíjate nada más, entre ser los socios, los primeros socios de los Estados Unidos y conservar la salud pública por medio de la droga que viene de acá. Ya platicaremos de eso. Encantado. Bueno, si hay programa y si estamos... Un programa a la vez, Broso. Solo por hoy. Solo por hoy. Carlos Bravo, regidor, qué gusto. Igualmente. Qué gusto tenerte aquí, qué gusto estar platicar aquí. con él. ¿Verdad? Que ha sido un gusto y qué bueno que podemos tener la oportunidad de solazarnos, sobre todo con las ideas, con las posibilidades, con los conocimientos, con la historia y desde luego con los hongos. No mames, vas a ver, no una cosa. Ya estamos en ese... Pero estaremos aquí en 15 días, o a lo mejor no. Si estamos, les diré otra vez, qué bueno verlos, solo por hoy. Si es por sus gadgets, será por Latinos. ¡Órale!